Capítulo 1. El encuentro inesperado. El sol caía con fuerza sobre la Ciudad de México cuando Leonardo entró al elegante edificio de Grupo Velarde, una de las empresas más prestigiosas del país. Las enormes ventanas reflejaban el cielo despejado, y la recepción exudaba un aire de sofisticación con su decoración minimalista y aroma a café recién hecho. Nervioso pero decidido, se alisó la camisa y tomó aire antes de entrar a la sala de entrevistas. Los latidos de su corazón se aceleraron cuando su mirada se posó en la mujer sentada al otro lado del escritorio. Marina Velarde. Su nombre estaba en la convocatoria, pero nunca imaginó que fuera ella quien dirigiría la entrevista. Alta, elegante y con una presencia arrolladora, irradiaba confianza con cada movimiento. Sus ojos cálidos y expresivos contrastaban con la firmeza de su voz. Leonardo, con su experiencia y habilidades, se esforzó en responder con claridad y seguridad, aunque en su mente solo había una certeza: se había enamorado a primera vista. Cada palabra que salía de la boca de Marina lo fascinaba, cada sonrisa sutil que le regalaba lo hacía sentir que el mundo se detenía. Intentó concentrarse en la conversación laboral, pero el magnetismo de ella era innegable. A lo largo de la entrevista, Marina mostró interés en sus respuestas. Hizo preguntas desafiantes, lo puso a prueba en situaciones hipotéticas y analizó su capacidad para trabajar bajo presión. Leonardo respondió de la mejor manera posible, pero en el fondo, sentía que aquella entrevista era mucho más que una evaluación profesional. Había una conexión palpable entre ellos, un vínculo inexplicable que los envolvía en un aire de expectativa. Al finalizar, Marina le dedicó una mirada prolongada antes de despedirse. «Gracias por venir, Leonardo. Nos pondremos en contacto contigo pronto». Su voz era profesional, pero su mirada decía algo más. Leonardo salió de la sala con una mezcla de emoción y nerviosismo, sintiendo que había hecho un buen trabajo, pero también convencido de que había encontrado algo inesperado, un sentimiento que iba más allá de lo racional. Horas después, su teléfono sonó. «Señor Montes, queremos darle la bienvenida a Grupo Velarde. Ha sido seleccionado para el puesto». La noticia lo llenó de alegría. Una nueva etapa comenzaba, y no podía evitar preguntarse cómo sería trabajar cerca de Marina. Su primer día llegó rápido. Vestido con su mejor traje, ingresó nuevamente al edificio con el orgullo de haber conseguido el empleo. Los pasillos estaban llenos de empleados ocupados, pero su atención se centraba en encontrar a Marina. Y cuando finalmente la vio, su corazón dio un vuelco. Ella no estaba sola. A su lado, un hombre alto y de porte imponente la rodeaba con un brazo posesivo. Alejandro Salazar, el director general de la empresa. La forma en que hablaba y se movía dejaba claro que era alguien acostumbrado a estar en control. Pero lo que realmente destrozó a Leonardo fue la forma en que Alejandro posó su mano sobre la cintura de Marina, inclinándose para depositar un beso en su mejilla. Un nudo se formó en su garganta. La mujer de la que se había enamorado a primera vista era la novia del dueño de la empresa en la que ahora trabajaba. Leonardo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Se obligó a mantener la compostura, a fingir que todo estaba bien. Pero en su interior, una tormenta comenzaba a gestarse. No podía ignorar lo que sentía. Y aunque sabía que se encontraba en una situación imposible, había algo dentro de él que le decía que esa historia no había hecho más que comenzar. Capítulo 2. Entre la razón y el deseo. Los días siguientes fueron un desafío para Leonardo. Intentaba concentrarse en su nuevo trabajo, aprender los procesos y demostrar su valía, pero la presencia de Marina lo desestabilizaba. Cada vez que la veía en los pasillos, cada vez que sus ojos se encontraban fugazmente en una reunión, sentía un tirón en su pecho. Marina, por su parte, también había notado la tensión. Aunque intentaba mantener su actitud profesional, no podía negar que había algo en Leonardo que la inquietaba. Había visto muchos empleados ir y venir, pero ninguno la había hecho sentir de esa manera. El trabajo en Grupo Velarde era exigente. Leonardo fue asignado al equipo de estrategia, lo que significaba largas reuniones y análisis constantes de datos financieros. A menudo, Marina y Alejandro estaban presentes, lo que hacía que Leonardo tuviera que esforzarse aún más para controlar sus emociones. Un día, tras una intensa junta con ejecutivos, Leonardo salió a tomar aire al balcón de la oficina. El horizonte de la ciudad se extendía ante él, pero su mente estaba en otro lugar. Difícil el primer mes. La voz de Marina lo sobresaltó. Se giró y la vio apoyada en el marco de la puerta, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más. Más de lo que imaginé, admitió Leonardo con una sonrisa cansada. Pero estoy aprendiendo rápido. Marina se acercó, cruzando los brazos. Eres bueno en lo que haces. Alejandro lo ha notado también. Leonardo bajó la mirada. No quería hablar de Alejandro.
No quería pensar en él como la barrera entre ellos. Gracias. Eso significa mucho viniendo de ti. El silencio se alargó entre ambos. La brisa nocturna soplaba suavemente y, por un instante, pareció que todo el bullicio de la ciudad desaparecía. Marina abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero en ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Sus facciones se endurecieron al leerlo. Debo irme, dijo rápidamente, evitando la mirada de Leonardo. Se dio media vuelta y desapareció en el pasillo, dejando a Leonardo con una sensación de vacío. Aquella noche, Marina no pudo dormir. Miraba el techo de su habitación, preguntándose por qué su corazón latía con tanta fuerza cada vez que estaba cerca de Leonardo. Alejandro era su prometido, su futuro. Pero entonces, ¿por qué sentía que algo en ella comenzaba a tambalearse? Leonardo, por su parte, sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso. No tenía derecho a sentir lo que sentía. Y sin embargo, cada vez que pensaba en Marina, no podía evitarlo. Quizás lo mejor era alejarse. Pero en el fondo, algo le decía que esa era una batalla que no estaba listo para perder. Capítulo 3. La primera grieta. Las semanas avanzaron, y la tensión entre Leonardo y Marina solo crecía. Intentaban mantenerse alejados, pero el destino parecía empeñado en cruzar sus caminos. La chispa entre ellos se hacía cada vez más evidente, y Alejandro, aunque confiaba en Marina, comenzaba a notar algo diferente en ella. Una tarde, durante un evento de la empresa, Alejandro anunció su compromiso oficial con Marina frente a todos los empleados. La sala estalló en aplausos, pero en los ojos de Marina brillaba una sombra de duda. Leonardo, de pie al fondo del salón, sintió que su corazón se resquebrajaba. Más tarde esa noche, mientras Marina intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta, su teléfono vibró. Un mensaje de Leonardo: necesito hablar contigo. No puedo seguir ignorando esto. Marina lo leyó con el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Pero quizás, en lo más profundo de su alma, ya la había cruzado hace mucho tiempo. Capítulo 4. Confesiones y consecuencias. Marina aceptó encontrarse con Leonardo en un discreto café lejos de la oficina. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera rústica y luces tenues que creaban un ambiente íntimo. Aunque intentaba convencerse de que esta reunión era solo para aclarar las cosas, en su interior sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no tendría regreso. Leonardo ya estaba ahí cuando ella llegó. Al verla, se levantó de inmediato, visiblemente nervioso, pero con una determinación en la mirada que Marina no pudo ignorar. Se sentaron frente a frente y, por un instante, se quedaron en silencio, como si el peso de todo lo que sentían les impidiera hablar. No sé por dónde empezar, confesó finalmente Leonardo, pasándose la mano por el cabello. No quiero causarte problemas, Marina. No era mi intención que esto pasara, pero no puedo seguir ignorándolo. Marina desvió la mirada, jugando con la cucharilla de su café. Leonardo, esto no es fácil para mí. No debería estar aquí, pero aquí estoy. Sus palabras fueron apenas un susurro, pero cargaban una verdad que ninguno de los dos podía negar. Leonardo apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose un poco hacia ella. Dime la verdad. ¿Tú sientes lo mismo? Ella cerró los ojos por un segundo, tomando aire antes de responder. Sí. Su confesión fue como una chispa en un cuarto lleno de pólvora. Leonardo sintió un alivio y una desesperación al mismo tiempo. No estaba solo en esto. Pero eso solo hacía las cosas más difíciles. Marina tomó su mano por un instante, como si necesitara asegurarse de que esto era real, pero enseguida la retiró, mirando alrededor con nerviosismo. Alejandro, él confía en mí. No puedo traicionarlo. Leonardo apretó los labios. ¿Y tú? ¿Confías en él? ¿Eres feliz a su lado? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. No respondió de inmediato, porque la verdad era más compleja de lo que quería admitir. Alejandro era un buen hombre, poderoso, seguro de sí mismo. Pero con él, siempre había sentido que vivía en una jaula dorada, atrapada en un destino que otros habían elegido para ella. Con Leonardo, todo era diferente. Se sentía libre, viva. La puerta del café se abrió de golpe, y por reflejo, Marina giró la cabeza. Por un instante, pensó que era Alejandro, que la había seguido, que lo sabía todo. Su corazón latió con fuerza descontrolada, pero se trataba solo de un cliente cualquiera. Suspiró, sintiendo el peso de la culpa hundiéndola. No puedo hacer esto, Leonardo. No es justo para nadie. Se levantó de la mesa rápidamente, pero él sujetó su mano con suavidad. Marina, no quiero obligarte a nada.
Solo quiero que seas sincera contigo misma. No con Alejandro, no con lo que se espera de ti, sino contigo. Su voz era baja, pero firme, como un ancla en medio de la tormenta de emociones que la rodeaba. Marina sintió un nudo en la garganta. Lo que decía tenía sentido, pero ¿cómo enfrentarlo? Con lágrimas acumulándose en sus ojos, se soltó de su agarre y salió del café sin mirar atrás. Esa noche, de vuelta en su casa, Marina encontró a Alejandro esperándola en la sala. ¿Dónde estabas?, preguntó él con una sonrisa, sin sospechar nada. Marina sintió que la culpa la asfixiaba. No respondió de inmediato, solo lo abrazó con fuerza, como si intentara convencerse a sí misma de que aún pertenecía a ese mundo. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. Y aunque intentara huir de sus sentimientos, sabía que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Capítulo 5. Sospechas y secretos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Marina. Intentó concentrarse en el trabajo, en sus compromisos con Alejandro, en su vida de antes, pero todo se sentía diferente. Leonardo ocupaba su mente en cada momento, en cada respiro, en cada mirada furtiva dentro de la oficina. Alejandro, por otro lado, había comenzado a notar el cambio en ella. Siempre había sido perspicaz, y ahora su instinto le decía que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenaban en un lujoso restaurante, decidió confrontarla sutilmente. «Últimamente te he notado distraída», comentó mientras daba un sorbo a su copa de vino. «¿Pasa algo en el trabajo?» Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro no era un hombre que hablaba sin pensar. Cada palabra suya tenía un propósito. «No, todo está bien. Solo he tenido mucho en qué pensar». Él la miró fijamente, evaluándola. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» Ella sonrió con esfuerzo. «Claro que sí». Pero en el fondo, ambos sabían que no estaba diciendo toda la verdad. Mientras tanto, Leonardo sufría su propio dilema. Desde aquella confesión en el café, su corazón le exigía actuar, pero su mente le advertía sobre las consecuencias. Decidió que no podía seguir así. Marina merecía la oportunidad de elegir libremente, sin presiones ni secretos. Fue entonces cuando tomó una decisión arriesgada: pedirle a Marina que se vieran fuera de la oficina una vez más. Cuando ella recibió su mensaje, su corazón se aceleró. «Necesito verte. Esta vez, no para dudar, sino para decidir». Marina sabía que no podía seguir evitando la verdad. Si aceptaba ese encuentro, significaba que debía enfrentar sus sentimientos de una vez por todas. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Alejandro ya sospechaba demasiado. Y que estaba dispuesto a descubrir qué estaba pasando, cueste lo que cueste. Esa noche, cuando Marina salió de casa con la excusa de visitar a una amiga, Alejandro la siguió. El destino estaba por alcanzar a los tres. Y después de esa noche, nada volvería a ser igual. Capítulo 6. La tormenta desatada. El aire de la noche era denso, cargado de incertidumbre y emociones reprimidas. Marina caminaba con paso rápido hacia el lugar donde se encontraría con Leonardo. Había prometido que no volvería a verlo fuera del trabajo, pero las palabras que él había escrito seguían resonando en su mente: «No podemos seguir huyendo. Esta vez, decidiremos nuestro destino». Llegó a un parque discreto, apenas iluminado por faroles viejos que proyectaban sombras largas sobre el césped. Leonardo ya la esperaba, con las manos en los bolsillos y una expresión de ansiedad mezclada con determinación. «Gracias por venir», dijo él, con voz baja, apenas audible sobre el murmullo del viento. «Leonardo, no sé si esto es correcto». Marina cruzó los brazos, como si intentara protegerse de lo que estaba a punto de suceder. «Nada de esto ha sido correcto desde el principio», respondió él con tristeza. «Pero dime una cosa, ¿quieres seguir viviendo así? Pretendiendo que no pasa nada, que no sientes nada». Ella tragó saliva, sintiendo el peso de la verdad caer sobre sus hombros. «No sé qué hacer. Tengo miedo. Miedo de lastimar a Alejandro, miedo de perderlo todo». Leonardo se acercó un poco más. «Marina, la vida no se trata de lo que debemos hacer, sino de lo que queremos hacer. Si me dices que lo tuyo con Alejandro es amor verdadero, entonces me alejaré. Pero si hay una mínima parte de ti que quiere intentarlo conmigo, dímelo ahora». El silencio entre ellos era ensordecedor. Marina sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Su corazón quería gritar que sí, que quería estar con Leonardo, pero su mente le recordaba todo lo que estaba en juego. De pronto, un ruido detrás de los arbustos la hizo girar. Leonardo también se puso en alerta. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio a Alejandro emerger de las sombras. «Así que era cierto», dijo Alejandro con voz controlada,
pero con una furia contenida en sus ojos. Me mentiste, Marina. El mundo pareció detenerse. Marina sintió su respiración entrecortarse. Leonardo dio un paso adelante. Alejandro, esto no es lo que piensas. Alejandro soltó una risa amarga. ¿No? Entonces explícame por qué mi novia está aquí, en plena noche, con otro hombre. Marina sintió el pánico apoderarse de ella. Alejandro, yo. No quiero escuchar más excusas. Alejandro apretó los puños. ¿Me amas, Marina? ¿O todo ha sido una mentira? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era el momento de la verdad. Y cualquiera que fuera su respuesta, nada volvería a ser igual. Capítulo 7. Decisiones y destino. La tensión era insoportable. Marina sintió que su pecho se comprimía bajo la mirada de Alejandro. Leonardo la observaba, esperando, mientras la brisa nocturna agitaba su cabello. Sabía que no podía seguir evadiendo la verdad. Era el momento de elegir su destino. Tomó una profunda bocanada de aire y miró a Alejandro, el hombre con quien había compartido años de estabilidad, seguridad y promesas. Luego, sus ojos se dirigieron a Leonardo, el hombre que había despertado en ella sentimientos que nunca antes había experimentado. El corazón de Marina latía con fuerza descontrolada. ¿Cómo elegir entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba? Alejandro avanzó un paso, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Marina, quiero que me respondas con la verdad. ¿Este hombre significa algo para ti? Todo este tiempo has estado jugando conmigo. Marina bajó la mirada. Nunca quise hacerte daño, Alejandro. Tú has sido bueno conmigo, siempre me has cuidado, pero... Pero no me amas, completó él, con una amargura que perforó el silencio de la noche. Leonardo, que hasta el momento había permanecido en tensión, apretó los puños y miró a Alejandro con firmeza. Esto no es un juego ni una traición. Marina no merece ser forzada a nada. Déjala decidir libremente. Alejandro soltó una risa sarcástica y miró a Marina con incredulidad. ¿Así que de verdad lo amas? Dímelo. Si me lo dices mirándome a los ojos, entonces me iré y no volverás a saber de mí. Marina sintió que todo su cuerpo temblaba. Cada fibra de su ser le pedía que no se dejara llevar por el miedo, que enfrentara sus sentimientos con valentía. Tomó la mano de Leonardo y, con lágrimas en los ojos, miró a Alejandro. Lo amo. El rostro de Alejandro se endureció. Cerró los ojos un momento y asintió, como si la respuesta ya la hubiera sabido antes de escucharla en voz alta. De acuerdo. Su voz era fría, pero en su interior, una tormenta se desataba. Me engañé a mí mismo creyendo que algún día me amarías como yo te amé. Marina sintió el peso de la culpa en el pecho. Lo siento, Alejandro. Nunca quise lastimarte. No lo digas, respondió él, con un suspiro cansado. Solo, asegúrate de que esto valga la pena. Porque si no, habrás destruido todo por nada. Sin otra palabra, Alejandro se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche. Marina sintió que su cuerpo perdía fuerzas, y de no ser porque Leonardo la sostuvo entre sus brazos, habría caído al suelo. Lo siento mucho, Marina, susurró él, acariciando su cabello. Sé que esto duele. Ella se aferró a su pecho, permitiéndose por primera vez aceptar la realidad que había reprimido tanto tiempo. Tenía miedo de elegirte, pero el miedo no es razón para negarse a la felicidad. Leonardo sonrió y besó su frente con ternura. A partir de hoy, enfrentaremos todo juntos. Las primeras luces del alba comenzaron a iluminar el horizonte, como si el mundo mismo les diera una señal de que un nuevo comienzo estaba frente a ellos. Marina sabía que su decisión traería consecuencias, que su vida jamás volvería a ser la misma. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había elegido su propio destino. Y no había vuelta atrás. Fin.